revelado, cuando visité a mi yerno, un sorprendente descubrimiento cambió todo para siempre. Era una noche cualquiera en el pequeño barrio donde Juan había pasado toda su vida. Sin embargo, en su pecho latía un nudo de ansiedad. Este sería el día en que visitaría a Jorge, su yerno, un abogado de renombre. Al acercarse al elegante edificio que lo albergaba, la frialdad del ambiente lo envolvía. La comparación entre su taller de juguetes, lleno de vida y risas, y el austero apartamento de Jorge era palpable. Reformas y lujos parecían crear una barrera, un abismo que había ido creciendo entre ellos. Al cruzar la puerta, la sensación de distancia se hizo aún más intensa. La cena comenzó, pero los platillos de Juan, con aromas de la tradición, parecían desentonar en esa mesa pulcra. Los intercambios eran cortos y vacíos. Jorge hablaba en términos jurídicos, llenos de connotaciones que Juan no podía comprender del todo. Cada palabra, como un golpe, revelaba el desprecio oculto hacia lo que Juan valoraba, la historia y las tradiciones de su familia. Mientras él trataba de ignorar las puntadas hirientes, una sombra silenciosa se cernía sobre ellos, y un nudo en su garganta crecía. Mientras avanzaba la noche, Juan recordó ese viejo baúl en el fondo de su taller. Decidió que era momento de un viaje hacia el pasado, de abrir los secretos que ocultaba. Sacó álbumes de fotografías llenos de sonrisas y memorias, cartas amarillas donde su padre contaba historias de esfuerzo y sacrificio. Jorge, aunque ostensiblemente escéptico, se unió a su exploración, curioso por conocer las raíces del hombre que había unido a su familia. Al abrir una de las cartas, Juan sintió que su pulso se aceleraba, el contenido revelaba algo significativo sobre su padre. Un documento denotaba la fundación de una pequeña empresa que se había convertido en un pilar de la comunidad. Recuerdos de conversaciones en la infancia, de lecciones de trabajo duro y humildad, inundaron su mente. Las lágrimas amenazaban con asomarse a sus ojos mientras la verdad sobre su linaje se tambaleaba en su memoria. Los ojos de Jorge escaneaban las páginas con desdén, pero una chispa de interés se encendía en su mirada. Juan sabía que esta revelación podría cambiarlo todo. Pero, ¿sería esa la forma de abrir una grieta? ¿Esta nueva información ayudaría a su yerno a entender el valor del esfuerzo de toda su familia? La tensión palpitaba, cargada de un aire pesado. El orgullo de Jorge estaba en juego, así como el amor que Juan sentía por su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La cena terminó en silencio. Juan, agotado de reprimir sus emociones, se quedó mirando a Jorge, quien parecía perdido en sus propios pensamientos. La pregunta que atormentaba a Juan resonaba en su mente, ¿debería arriesgarlo todo y contar la verdad esa que podría romper el orgullo de su yerno y reconfigurar su relación? La angustia en su pecho crecía, la noche se deslizaba hacia su fin, dejando un eco de incertidumbre en el aire. ¿Tendría el valor de enfrentar el abismo y confrontar lo que tanto teme? Así, mientras miraba a su yerno, un futuro incierto se desplegaba ante él. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las cortinas del apartamento, pero Juan no había podido cerrar los ojos en toda la noche. A su alrededor, la pulcritud del lugar parecía aún más estática en contraste con el tumulto interno que lo asediaba. Aquella carta había despertado algo en su interior, un deseo de reconectar, de compartir la herencia viviente de su oficio. Pero las dudas seguían atormentándolo. ¿Jorge podría entender lo que significaba para él? Aguijoneado por la necesidad de acción, Juan decidió que pasaría ese día en su taller. Allí, rodeado de madera y herramientas, buscaba respuestas en cada trozo de material que acariciaba. Mientras pasaba la mano por los listones de pino, una idea comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Por qué no usar ese impulso para crear algo que reflejara su historia y, al mismo tiempo, pudiera ser una invitación para Jorge a entender su legado?
El sonido del serrucho golpeando la madera resonaba en el espacio, un eco de su infancia. Todo el proceso era terapéutico, cada corte se sentía como un paso hacia la reconciliación. Se sabía un maestro en su oficio, pero esta vez había algo más en juego, estaba esculpiendo un puente hacia su yerno. Se detuvo por un instante, imaginando cómo Jorge podría ponerse a su lado, escuchar las historias de cada mueble, cada juguete creado en ese lugar. Esta no sería solo una creación, sería un símbolo. A medida que avanzaba, la imagen de su padre aparecía en su mente, guiando su mano. Con cada gesto, aprendía una lección que creía haber olvidado, la importancia de la humildad y la perseverancia, cualidades que la vida moderna parecía haber eclipsado en su yerno. La pregunta que antes lo atormentaba empezaba a clarificarse: si podía involucrar a Jorge en este proceso, tal vez se abriría un canal de comunicación entre ellos. Tal vez llegarían a compartir no solo un proyecto, sino una nueva forma de ver sus vidas. Dedicó horas a crear un juguete que representaría su historia, una pequeña caja musical que contenía figuras de un niño y su padre en un taller, trabajando juntos. La melodía que saldría de ella recordaría a Jorge que, aunque las decisiones de la vida nos separen, las raíces son las que nos unen. Juan sonreía mientras trabajaba, sintiendo cómo la tensión se desvanecía y el propósito tomaba su lugar. Finalmente, al caer la tarde, se detuvo por un momento, admirando su obra. Había algo mágico en esa caja. Pero, en su corazón, aún habitaba el temor de qué sucedería al presentársela a Jorge. ¿Sabría apreciar el significado detrás de aquel gesto? ¿Sería capaz de dejar de lado sus prejuicios e intereses personales para abrirse a un nuevo entendimiento? La inquietud lo abrumó, llevándolo a un nuevo dilema: ¿y si Jorge despreciaba la caja, símbolo de su historia? ¿Y si no lograba ver la conexión? Juan respiró hondo, consciente de que no había marcha atrás. La vida que había forjado era su verdad, y compartirla era su deber. Cuando cayó la noche, Juan se encontró de nuevo frente al espejo de su taller, reflexionando sobre el paso que estaba a punto de dar. La confrontación, que tanto había temido, parecía inminente. Había un camino por recorrer y él estaba listo para abrirse. Pero, ¿sería ese momento la clave de su transformación personal o el principio del fin de su relación con Jorge? Con el corazón latiendo fuerte, Juan salió hacia la casa de su yerno, llevando la caja musical como un símbolo de lo que estaba dispuesto a compartir. La noche albergaba no solo incertidumbre, sino la promesa de un futuro diferente. La historia entre ellos estaba a punto de reescribirse. Cuando Juan llegó a la casa de Jorge, la noche se sentía tensa, casi palpable. Cada paso hacia la puerta era un eco resonante en su mente. La caja musical que llevaba en sus manos no era solo un objeto, era un símbolo de un legado, de vulnerabilidad y, sobre todo, de un intento de reconciliación. Se detuvo un momento frente a la puerta, cuestionándose si había tomado la decisión correcta. ¿Qué pasaría si Jorge no respondía como él esperaba? Con un profundo suspiro, llamó. El timbre sonó, cortante, y en pocos instantes, Jorge abrió la puerta. Su expresión fue una mezcla de sorpresa y confusión. Juan se sintió vulnerable ante la mirada inquisitiva de su yerno. La imagen del hombre seguro y ofrecido a compartir un legado se desvaneció en el nerviosismo que sentía en su pecho. «Hola, Juan. ¿Qué haces aquí?» La voz de Jorge era neutral, casi distante. «Quería hablar contigo. Hay algo que quiero mostrarte». Juan levantó la caja, el brillo de la madera pulida reflejaba la luz tenue del pasillo. Jorge frunció el ceño, pero el interés parpadeó en sus ojos. «¿Una caja musical?», preguntó, intentando ocultar su curiosidad detrás de un tono de sarcasmo. La frustración de Juan se encendió, pero controló su impulso de replicar. «Si me dejas explicarte, creo que entenderás». Aceptó que necesitaba encontrar las palabras adecuadas, aunque en su mente todo parecía confuso. Jorge asintió, abriendo un poco más la puerta, invitándolo a entrar. El espacio era familiar, pero lo sentía extraño por la distancia que había entre ellos. Se sentaron en la mesa del comedor, un lugar que durante años había sido testigo de debates familiares, risas y tensiones.
Mientras Juan comenzaba a describir la caja y su historia, notó que la expresión de Jorge fluctuaba entre la incredulidad y una creciente curiosidad. Juan se sentía atrapado entre hacer todo lo posible por conectar y el temor de que sus esfuerzos fueran en vano. Esta caja representa nuestra historia, dijo, forzando su voz a no temblar. Mi padre y yo pasamos horas en este taller, construyendo juntos. Quiero que veas, no solo el objeto, sino lo que significa. La conexión que hay en cada corte, en cada detalle. Jorge lo escuchaba con atención y, por un momento, Juan vio un destello de comprensión en sus ojos. La idea de un puente entre ellos empezaba a hacerse palpable, pero también sentía la posibilidad del rechazo. La mente de Juan se llenó de recuerdos de su propio padre, la risa compartida, el cariño mostrado en cada proyecto. Esta caja es para ti y para mí, continuó Juan, buscando acercarse más a Jorge. Es una invitación a que trabajemos juntos, a que compartamos lo que somos. Un silencio abrumador llenó el espacio entre ellos. Jorge estaba inmóvil, meditando sobre lo que había escuchado. Juan se sintió vulnerable, y la ansiedad surgió de nuevo. Fue un momento que requería valentía, un momento decisivo en el que ambos hombres aprenderían a despojarse de sus preconceptos. Finalmente, Jorge tomó la caja, y mirando la madera pulida, se permitió una expresión más introspectiva. ¿Y si no me gusta? ¿Qué pasará si no comparto la misma visión que tú? Las palabras de Jorge le dieron un golpe en el estómago. Era una confrontación directa, nada que Juan había anticipado. Pero sentía que ese cuestionamiento era un paso hacia la sinceridad, hacia lo incómodo, hacia el entendimiento. Podríamos trabajar juntos, respondió Juan, su voz casi un susurro. Podrías enseñarme también lo que tú sabes. La vida nos ha llevado por caminos diferentes, pero creo que aún podemos encontrar un punto intermedio. Eso quiere decir muchas cosas para mí. Juan miró a Jorge a los ojos, buscando una chispa de conexión. Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que las palabras no serían suficientes. La construcción de un puente necesitaría acción. La tensión en la habitación creció, y una pregunta latente surgió en su mente: ¿realmente estaba listo para mostrar su vulnerabilidad, y cómo podría Jorge recibir esa invitación sin juicio? Mientras Jorge observaba la caja en su regazo, Juan supo que había mucho más en juego que un simple juguete. La posibilidad de que su historia se volviera la historia de ambos estaba colgando en la balanza, en un momento que cambiaría para siempre su vínculo. Cuando Jorge finalmente levantó la mirada, una decisión estaba a punto de tomar lugar. ¿Aceptarían juntos el reto de reconectar dos mundos diferentes y encontrar algo en común, o se hundirían aún más en la distancia emocional que había estado presente por tanto tiempo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, pero cada uno necesitaba definir su lugar en ese nuevo capítulo. La tensión en la habitación se disipó lentamente cuando Jorge finalmente tomó la decisión de abrirse. Miró a Juan por un momento que pareció eterno, luego dejó la caja musical sobre la mesa. Era un gesto común, pero para Juan, ese simple acto llevaba una carga emocional inesperada. Jorge parecía sopesar sus palabras con un cuidado meticuloso, como si cada sílaba estuviera impregnada de un peso al que no estaba acostumbrado. Escucha, no me malinterpretes, dijo Jorge, rompiendo el silencio. No estoy en contra de la idea de trabajar juntos. Pero no sé si puedo hacerlo, no estoy preparado para todos estos recuerdos. La vulnerabilidad en su voz hizo que el pecho de Juan se sintiera más ligero, pero al mismo tiempo, la preocupación interna se intensificó. ¿Cómo podía ayudar a su yerno a lidiar con sus miedos sin parecer invasivo? Entiendo, respondió Juan, tratando de no lanzar promesas vacías. No se trata solo de revivir el pasado. Se trata de crear algo nuevo juntos, de dejar que nuestras historias se entrelacen. A medida que hablaba, sentía en sí mismo un aumento de determinación. Era su oportunidad de ser un padre, un mentor, y a la vez, alentar a Jorge a abrirse. Jorge asintió lentamente, su mirada aún fija en la caja musical. Juan se preguntó si la carpintería era algo que los dos podrían explorar. Siempre he querido aprender, continuó Jorge, su voz ganando relajamiento. Pero he estado centrado en tantas cosas que nunca he hecho el esfuerzo. El trabajo, la familia,
Su voz se desvaneció. ¿La presión de ser el hombre de la casa? Juan intervino, sintiendo la inquietud que Jorge no podía expresar. Te entiendo. La carga de ser responsable puede ser abrumadora, a veces. A mí me pasó lo mismo. Recordaba la lucha por equilibrar su vida laboral y familiar, el deseo de ser un buen padre mientras trataba de ser un proveedor exitoso. Esa resonancia entre ellos fue un paso hacia la confianza. Juan sintió que incluso esa pequeña conexión podía transformar sus acercamientos. Si Jorge podía abrirse, quizás podría liberar algo más en sí mismo que había mantenido oculto. Pero entonces, el antiguo temor de Juan se deslizó de nuevo, haciéndolo cuestionar si estaba preparado para lo que eso significaba. Lo que tienes aquí, dijo Jorge, señalando la caja musical, es más que una simple obra. Es una extensión de quién eres, ¿no? Y si me empiezo a preguntar quién soy, ¿qué tengo para ofrecer? Era un paso honesto, una respuesta a su propia inseguridad. Esa misma vulnerabilidad emprendía un camino oscuro, pero también iluminaba una puerta que Juan estaba dispuesto a abrir. Enfrentar eso podría ser liberador, comentó Juan, sintiendo un impulso por mostrarse más. A veces, lo que creemos que nos define, en realidad, es solo una parte de la historia. Te propongo esto, un proyecto juntos. No tiene que ser la caja musical. Puede ser cualquier cosa que te inspire. Tal vez algo que represente tus propios recuerdos y anhelos. Una chispa de interés apareció en la cara de Jorge, pero también una sombra de duda. No sé si tengo ese tipo de habilidades, Juan, dijo, la autocrítica desbordando su voz. Puede que no lo sepas aún, respondió Juan con una sonrisa esperanzadora. La habilidad llega con la práctica, y la práctica es un camino que podemos recorrer juntos. Este es el momento de descubrir qué puedes ofrecer, Jorge. La seguridad de sus palabras parecía impactar directamente en la autoestima de Jorge. Sin embargo, cada mente necesita su espacio y tiempo para procesar. Mientras el ambiente se disipaba, Juan sintió que un nuevo capítulo se estaba forjando en el aire, tanto para él como para su yerno. Tal vez, solo tal vez, ellos podrían construir algo que trascendiera este reto. ¿Qué tal si comenzamos el fin de semana? Solo tú y yo. La propuesta salió naturalmente de sus labios, anticipando la posible respuesta de Jorge. No tiene que ser algo grandioso, pero aseguraré que tenga trazas de nuestras historias. El silencio volvió a quedarse entre ellos, pero esta vez. Había un tono diferente, una mezcla de expectativa y nerviosismo. Jorge parecía contemplar la idea, su mente reflexionando mientras iban abriendo una nueva senda hacia el entendimiento mutuo. Pero, justo cuando surgía una promesa de colaboración, una sombra de inseguridad oscureció su mirada. ¿Y si me siento estancado? ¿Qué pasará si no puedo avanzar? La pregunta era genuina, desnudando la vulnerabilidad de Jorge. Juan se dio cuenta que ese era el verdadero temor contra el que ambos tendrían que luchar, el miedo a no ser lo suficientemente buenos. Era un dilema que iba más allá de la carpintería. Juan entendió que esa colaboración les desnudaba hacia uno de los miedos más profundos, el miedo al fracaso. ¿Podría ayudarse mutuamente a vencer esa barrera antes de que se convirtiera en un peso insuperable? Ambos estaban al borde de una confrontación que podría redefinir sus vidas. Mientras la conversación se deslizaba hacia la incertidumbre del futuro, el brillo de la caja musical permanecía en sus mentes como un recordatorio de lo que estaba en juego. Era el amanecer de algo nuevo, pero también una sombra de lo que debían enfrentar juntos. ¿Serían capaces de cargar con esa responsabilidad sin perderse en el camino? La semana transcurrió con un aire de expectativa. Juan se encontraba en sus rutinas diarias, pero la conversación con Jorge resonaba en su mente, pulsando como un eco insistente. A menudo, lo sorprendía pensando en la fragilidad de la autoimagen de su yerno, un hombre que cargaba con un peso del que Juan había sido parte, pero que había sido ajeno a su magnitud. Esa preocupación le inquietaba y, al mismo tiempo, lo impulsaba a prepararse aún más para el proyecto que tenían en mente. El viernes por la noche, en su garaje, Juan comenzó a organizar todas las herramientas. Su estrategia no solo consistía en establecer un espacio físico, sino también en crear un ambiente que fomentara la confianza y la creatividad.
Buscó maderas de diferentes tamaños, creyendo que las texturas y formas naturales podían ayudar a Jorge a sentir que todo era posible. Con cada clavo que colocaba y cada lijada que daba, reafirmaba su convicción de que estaban al borde de algo significativo. El sábado llegó, cargando la promesa de una nueva experiencia. Juan se levantó antes de que el sol asomara, preparó café y un desayuno sencillo. Quería cuidar cada detalle, desde la comida hasta el ambiente sonoro, asegurándose de que nada distrajera a Jorge de lo que tenían por delante. Pero bajo la ilusión de un día perfecto, había una sombra de incertidumbre, ¿y si Jorge se replegaba de nuevo? La autocrítica se había impuesto en su mente, y aquellas inquietudes lo llevaron a reflexionar sobre su propio camino. Era innegable que había llegado a un punto de quiebre, un instante que marcaba su propio desarrollo personal. Cuando Jorge llegó, Juan lo recibió con una sonrisa y un gesto de bienvenida que parecía reconfortar. Sin embargo, al verlo entrar, sintió que algo más pesado que la inseguridad habitual lo acompañaba. Los ojos de Jorge revelaban una lucha interna, había un fuego, pero también un miedo. ¿Lista la caja musical?, bromeó Juan, intentando romper el hielo. Aún no estoy seguro de qué hacer, admitió Jorge, sus palabras llevaban la pesada carga de la duda. Juan decidió ser honesto. Te entiendo, he pasado por eso. Pero recuerda, no se trata de la perfección. Este es un espacio para crear, experimentar. Jorge asintió, pero su mirada seguía fija en el suelo, como si de alguna manera la madera bajo sus pies pudiera ofrecerle respuestas. La verdad es que me genera miedo. He estado lidiando con esto durante tanto tiempo que no sé por dónde empezar. ¿Y si empezamos desde lo más sencillo? Podemos hacer algo pequeño, algo que signifique algo para ti. Esa es la esencia, sugirió Juan, haciendo un esfuerzo por mantener el tono ligero, casi juguetón. Jorge lo miró, su semblante comenzó a cambiar. He visto algunas cosas en internet que me gustan, pero no sé si puedo hacerlas. La mención de las cosas que le gustan plantó una semilla de posibilidad en la mente de Juan. Hagamos un prototipo, una miniatura. Sin presión, solo algo para explorar. ¿Te parece?, propuso. Se dispusieron a trabajar, y por momentos, el miedo en la voz de Jorge se convirtió en preguntas sobre técnicas y métodos. Juan disfrutó de los intercambios, pero también detectó un sutil retroceso cuando la conversación giraba hacia la necesidad de expresión personal. Jorge parecía dar un paso adelante y luego retroceder, como si la incertidumbre lo atrapara cada vez que se adentraban en temas que tocaban su esencia. Mientras trabajaban, Juan no podía evitar recordar sus propias dudas y el dolor vivido ante decisiones que parecían inamovibles. Esa conexión, en cierta medida, aportó consuelo, pero también dejó al descubierto un área de vulnerabilidad que ambos tenían que enfrentar. En un momento de silencio, Jorge miró hacia la caja de herramientas. Quizá lo que realmente me detiene es la comparación. Todos parecen tener algo que mostrar. ¿Y yo, qué ofrezco? Lo que tú eres, y eso es más valioso de lo que imaginas, respondió Juan con firmeza. Esa afirmación, aunque bien intencionada, resaltó un peligro latente. Juan conocía el miedo a la comparación, estaba presente en cada rincón de su vida. La conversación se tornó pesada, volviéndose indeleble en ese instante. Juan, ¿estás seguro de que esto es lo que necesitas hacer? Tal vez he puesto demasiada presión sobre mí, sobre nosotros, cuestionó Jorge, y por unos segundos, el futuro del proyecto pendió de un hilo. El volumen del silencio pareció aumentar. Juan se sintió evitar un precipicio y, al mismo tiempo, abrazar la necesidad de una ruptura en la corriente. Quizá este proyecto no sea solo acerca de la carpintería, respondió lentamente. Quizá sea la oportunidad de comenzar a vernos sin esas presiones. Tal vez debamos revelar quiénes somos. Las palabras de Juan se fluyeron como un río, llenando la habitación de claridad. Pero a medida que se formaba un nuevo entendimiento, la presión de la situación asomaba. ¿Serían capaces de liberar lo oculto sin perder de vista su esencia? La dirección en que se desarrollarían ambos ahora era un enigma. Juan sintió que la balanza se estaba inclinando y que el verdadero proyecto había comenzado, la búsqueda de autenticidad en medio del caos.
Sin embargo, ante el horizonte, la pregunta inquietante aún permanecía: ¿realmente estaban listos para enfrentar las verdades que habían permanecido ocultas por tanto tiempo? La mañana siguiente fue tranquila, pero la atmósfera en el garaje estaba cargada de tensiones no resueltas. Juan, al haber compartido su propia vulnerabilidad, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Los cambios en Jorge eran palpables, el yerno parecía reflexionar más profundamente que antes, aunque sus manos todavía temblaban al tocar las herramientas. Juan decidió que lo mejor era reforzar el vínculo que se había comenzado a forjar entre ellos. «Vamos a hacer un calentamiento», propuso de manera entusiasta. Jorge lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Un calentamiento? Sí. Antes de hacer algo grande, al menos intentemos algo más pequeño y divertido. ¿Qué tal si hacemos un soporte para tu teléfono con residuos de madera? Muy simple, pero sirve como algo tangible al final del día, sugirió, tratando de inyectar energía en el ambiente. La propuesta hizo que la chispa del interés iluminara momentáneamente el rostro de Jorge. Sin embargo, la sombra de la duda todavía se cernía sobre él. No estoy seguro, Juan. Parece un desperdicio, respondió. Su inseguridad era una barrera, y Juan podía ver que este proyecto había comenzado a convertirse en una especie de espejo para ambos. Comprendía que Jorge estaba atrapado en la necesidad de hacer algo monumental desde el comienzo, en lugar de disfrutar el proceso de aprendizaje. Lo que importa aquí es el proceso, no la perfección. Para llegar a lo grande, primero tenemos que disfrutar de lo pequeño, insistió Juan, recordando sus propias luchas en el camino hacia el autodescubrimiento. Con un suspiro, Jorge finalmente accedió y comenzó a cortar las piezas de madera. Juan lo guiaba, corrigiendo posturas y ofreciendo consejos. A medida que iban avanzando, la conversación se tornó más fluida. Jorge comenzó a abrirse un poco más sobre sus intereses y la visión que tenía de su creatividad. Siempre he querido hacer algo que relacione la música y la madera, pero nunca supe cómo, confesó Jorge, su voz impregnada de un anhelo cauteloso. ¿Y qué tal si empezamos a pensar en una obra que integre ambos mundos? Podríamos dotar al soporte de un diseño que permita que suene mejor o incluso que tenga un carácter musical, sugirió Juan, notando cómo los ojos de Jorge brillaban por primera vez. A medida que trabajaban, Juan se convenció de que tanto él como Jorge estaban redescubriendo partes de sí mismos que habían estado ocultas o reprimidas. Sin embargo, la energía en el ambiente también comenzaba a mostrar su lado menos amable. El miedo a fracasar en lo que realmente querían salir a la superficie a través de preguntas no formuladas, chispas de resistencia que amenazaban con minar cualquier atisbo de avance. Después de un rato, Juan se detuvo para observar cómo Jorge daba pequeños pasos. Pero, tras el primer impulso de compromiso, una sombra se cernía otra vez. Juan, ¿y si lo que creo no es lo suficientemente bueno? La frase dejó flotando un aire tenso. La inseguridad era un monstruo que desafiaba todo progreso. Juan decidió aprovechar ese momento. Escucha, el hecho de que tengas estas dudas significa que te importa. No hay nada de malo en no ser perfecto. La autenticidad se produce en esos momentos de fricción entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser, explicó con un tono suave pero firme. Por un instante, el silencio se hizo protagonista. Ambas partes involucradas estaban en un torbellino emocional. Cada uno lidiaba con sus propias expectativas y el temor de lo que podrían descubrir de sí mismos. Juan se planteó qué sucedería si esas expectativas no eran solo un obstáculo, sino, quizás, una fuerza catalizadora. Juan, ¿qué harías si no tuvieras miedo de fallar? Preguntó Jorge, su voz curiosa y casi desafiante. Esa pregunta resonó en Juan. La posibilidad de liberarse de las cadenas psicológicas que ambos llevaban. De pronto, se sintió poseído por una oleada de claridad. El yerno no solo necesitaba construir algo físico, necesitaba construir su confianza, su visión y, sobre todo, su voz. ¿Estarían a punto de desentrañar un aspecto oculto de su relación que podría ser transformador? Mientras la mañana avanzaba, el desafío estaba claro. Entre el trabajo con la madera y la lucha contra sus inseguridades, Juan empezó a concebir la idea de que el verdadero proyecto no era solo la creación de objetos,
sino el descubrimiento de sí mismos a través de ese proceso. La tensión era palpable, y el futuro de su proyecto dependía de la habilidad de ambos para romper con las limitaciones autoimpuestas. Reuniendo valor, Juan se atrevió a proponer: hagamos una pieza que jamás hayamos considerado. Un símbolo que represente lo que sentimos, incluso la lucha misma. Estoy listo para enfrentar eso, ¿y tú? La pregunta quedó suspendida en el aire, esperando ser respondida. En ese instante, Juan supo que habían llegado a un punto crítico, tanto él como Jorge estaban a un paso de enfrentar verdades que podían cambiarlo todo. ¿Serían capaces de dejar atrás sus miedos y emprender el camino hacia la autenticidad que anhelaban? La respuesta de Jorge no llegó de inmediato. La tensión parecía espesar el aire y, por un momento, Juan se sintió atrapado en su propia vulnerabilidad. Había puesto su fe en la conexión, arriesgándose al vulnerable estado de la invitación en lugar de seguir el camino seguro del juicio. Sin embargo, esa elección recrudecía la urgencia de un cambio, tanto para él como para su yerno. Jorge finalmente, con voz baja pero firme, murmuró: está bien. Intentémoslo. Esa respuesta encendió en Juan una chispa de esperanza, pero también un reto interior. La autopista de sus miedos estaba plagada de obstáculos, y ahora debía navegar por el camino que él mismo había trazado. ¿Cómo convertir la duda en un símbolo de su lucha, en lugar de ser un lastre? Mientras recogían trozos de madera, un nuevo nivel de energía empezó a fluir entre ellos. Juan notó cómo los músculos tensos de Jorge comenzaban a relajarse con cada corte, cada unión. La medida del progreso no se definía solo por la estructura física que estaban creando, sino también por el diálogo emergente entre ambos. Problemas no resueltos se iban iluminando, el uso del tiempo, las esperas agonizantes para mostrar su verdadero yo, se transformaban en un diálogo sobre lo que significaba correr riesgos. ¿Y si le damos forma a algo irregular? Algo que represente nuestras luchas, sugirió Juan, observando cómo Jorge tomaba su último respiro antes de arriesgarse. La inseguridad, que había sido su sombra, comenzaba a perder poder. Podría ser un instrumento musical que esté inacabado, como nuestras vidas. La idea resonó profundamente en Jorge, cuyo rostro reflejaba un cambio notable. No sé mucho sobre música, pero me encantaría intentar crear un sonido único, dijo, su voz ahora vibrando con entusiasmo. Juan sintió que ese cambio era más que una simple respuesta, era una resurrección de la confianza casi extinguida. Poco a poco, la obra comenzó a tomar forma. Las técnicas de Juan, influidas por años de experiencia y fracasos, se entrelazaban con la frescura de la perspectiva de Jorge. Cada clavo que se martillaba, cada corte que se realizaba, dejaba atrás un poco más de la carga emocional que había mantenido a Jorge anclado en su inseguridad. Era como si la creación del soporte se estuviera transformando en una catarsis, una forma de liberar todas las expectativas que no habían sido más que fricciones en su vida. Sin embargo, a medida que avanzaban, Juan no podía evitar preguntarse si este impulso sería suficiente. La ansiedad comenzaba a intoxicarlo, la sombra de la duda acechaba nuevamente. ¿Estaba Jorge realmente preparado para aceptar su propia voz y la de Juan? Cuestionarse esto lo llevó a considerar sus propias inseguridades, especialmente en relación a lo que significaba ser un líder en su propia vida. El clavo que fijó una última pieza resonó en el taller, y ambos hombres se quedaron en silencio, observando el resultado de su esfuerzo. Era una creación imperfecta, pero genuina, una representación palpable de su viaje compartido. Es algo raro, pero me gusta. Refleja lo que soy, dijo Jorge con una sonrisa tímida. Juan sintió que esa aceptación significaba más que un simple elogio. Era un momento donde Jorge decidía poner un pie en la senda de la autoaceptación y, quizás, la creación genuina. Lo que hemos construido hoy no es solo un soporte, es un recordatorio de lo que somos capaces cuando nos permitimos ser vulnerables, afirmó Juan, sintiendo una reconciliación no solo en su relación con Jorge, sino con su propia historia. Pero, al finalizar la jornada, Jorge quedó pensativo y, al mirarse a sí mismo en el reflejo del acabado rústico, preguntó: ¿crees que esto es suficiente para mostrar a los demás? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Era un reto a su propia visión, una invitación a abrir el siguiente capítulo de un viaje que apenas comenzaba.
Juan decidió que esta exploración de lo que realmente debían ser estaba todavía por desvelarse. Sin embargo, una chispa de certeza creció en él. Estaban en el camino correcto, pero el verdadero desafío, el momento de la verdad aún estaba por llegar. El taller se llenó de una mezcla de fragancias y sonidos, el aroma a madera recién cortada y el eco de herramientas resonando. Juan observaba a Jorge, no solo como un yerno, sino como un espejo de sus propias luchas. La insuficiencia y el temor se manifestaban a través de sus acciones, pero también notaba cómo se cimentaba en la búsqueda de un yo más auténtico, uno que quizás había estado oculto tras una coraza de expectativas. Sin embargo, a medida que la emoción de la creación llenaba el espacio, la inquietud de Juan comenzó a transformarse en ambición. Era claro que la obra en la que trabajaban era más que un simple objeto, representaba un viaje hacia la autoexpresión, y eso despertó en él la necesidad de profundizar en su propio camino. Había tenido éxito en su carrera, pero dentro de él existía una grieta donde se alojaba el miedo a fracasar de nuevo, a exponerse y ser vulnerable en un mundo que a menudo le parecía implacable. Cada golpe que das tiene que resonar en tu interior, le dijo Juan a Jorge mientras estaban inmersos en la creación. No se trata solo de hacer ruido. Se trata de crear un eco que resuene para el mundo. Las palabras brotaron de su ser, como un mantra que necesitaba en ese momento. Sin esperar una respuesta, se sintió atraído por la idea de crear no solo un soporte físico, sino un símbolo de su transformación personal. La tarde avanzaba y la luz del sol comenzaba a apagarse, dejando el taller iluminado por las lámparas industriales. Juan sentía que el tiempo se había plegado a su favor. Vamos a hacerlo más que un objeto, vamos a inyectarle nuestra historia, nuestro dolor y, sobre todo, nuestras esperanzas, propuso. Jorge lo observó, su rostro entre la duda y el asombro. El desafío se hallaba presente, puesto que Juan no solo le pedía que creara un sonido único, sino que lo hicieran juntos. Un instante de conexión se formó entre ambos, un silencio que consolidó un propósito, de lo imperfecto nacería algo verdadero. Con cada trozo de madera que unían, sus miedos se hacían más pequeños, más manejables. La realización de que cada pieza contaba su propia historia, al igual que ellos, comenzó a abrir nuevas puertas en su pensamiento. Juan empezó a visualizar más allá del taller. ¿Qué pasaría si aplicaban esta filosofía en otras áreas de su vida? ¿Qué resonancias podrían encontrar en sus relaciones, en su profesión? Mientras tanto, la presión por entregar algo tangible para los demás, algo suficiente, lo llevó a confrontar sus propios estándares. ¿Acaso su idea de éxito estaba dictada por comparaciones o por el valor de sí mismo? Esto evocó en él una serie de reflexiones. El peso de ser un modelo a seguir a veces le hacía sentir que debía ser infalible, pero esa búsqueda de perfección podía ser igualmente su prisión. Una vez que terminaron el instrumento, el ritmo del taller se tornó en un momento de estancamiento. Juan sentía que la creación final, a pesar de su apariencia dispareja, representaba un equilibrio entre el caos y la armonía. Pero, de pronto, Jorge rompió el silencio con una inquietante confesión, ¿y si lo que hemos hecho nunca encuentra su lugar? La pregunta desnudó las vulnerabilidades que ambos habían enfrentado. La incertidumbre, al igual que ellos, era una constante, el miedo a ser juzgados, a no ser comprendidos. En ese instante, Juan comprendió que esa inquietud era lo que les daba fuerza, que al ser auténticos, podían transformar la inseguridad en poder. Con una decisión renovada, Juan tomó la palabra: lo que importa no es que lo entiendan, sino que nosotros lo sintamos. Lo que realmente estamos construyendo no se encuentra en el juicio ajeno, sino en el viaje que hemos emprendido. La mirada de Jorge comenzó a brillar, un destello de esperanza que, al principio tenue, prometía convertirse en un faro. La jornada llegaba a su fin, pero la introspección recién empezaba. Mientras miraban su obra, Juan supo que esta no era la culminación, sino el inicio de un camino hacia una conexión genuina. Un redescubrimiento personal que aún quedaba por explorar. Pero en medio de su reflexión, una llamada inesperada interrumpió el momento, alterando la serenidad que habían alcanzado. Un mensaje que pondría a prueba todo lo que habían construido. La incertidumbre sobre qué dirección tomar ahora se cernía como una sombra, y Juan sintió que estaban justo al borde de una nueva revelación.
La vibrante luz del taller se veía opacada por la bruma de la incertidumbre que Juan sentía tras la llamada. Apenas había tenido tiempo para leer el mensaje y se sentía como si el destino le estuviera lanzando un desafío. ¿Qué pasaría con el trabajo que había comenzado junto a Jorge? La combinación de su historia compartida y la presión de un futuro incierto lo convirtieron en un torbellino emocional. Necesitaba procesar aquello, encontrar un sentido que pudiera darle dirección a esa nueva realidad. Sin saber cómo explicarle a Jorge la magnitud del mensaje, Juan continuó observando el instrumento que habían creado, que ahora parecía no solo un objeto, sino un fragmento de su viaje. La manera en que lo habían construido era un reflejo de su propia lucha interna y de la conexión que intentaba cultivar con su yerno. Sentía que este era un momento pivotal para profundizar en la temática del miedo y la autenticidad, tanto en su vida como en la de Jorge. Decidió compartir lo que había recibido, pero con cautela. Jorge, hay algo que debo contarte. La mirada del joven se tornó seria, apexando la tensión palpable que llenaba el espacio. He recibido un mensaje que podría cambiar todo lo que hemos creado aquí. Quiero que lo enfrentemos juntos, pero necesito que entiendas que podría ser un punto de inflexión, no solo para nuestro proyecto, sino para ambos. Jorge frunció el ceño, buscando claridad. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso es algo negativo? La preocupación se evidenció en su voz, así como el deseo de entender qué estaba en juego. Juan suspiró, sintiendo la presión sobre sus hombros. El contenido del mensaje sugiere que nuestro proyecto ha llamado la atención de alguien importante. Podría ser la oportunidad que siempre deseé, pero también conlleva una serie de expectativas que me generan aprensión. Las palabras de Juan resonaron en el taller. Mientras la luz de la tarde se desvanecía, las sombras del temor a la aceptación volvieron a acecharlo. La ambición por ser reconocido era una espada de doble filo, podría abrir puertas, pero también dejaba la posibilidad de que lo que habían creado quedara expuesto a juicios que nunca había deseado enfrentar. Al percibir la carga en su voz, Jorge se sentó, procesando la realidad. Juan, si esto es realmente significativo, ¿no deberíamos concentrarnos en disfrutar del proceso? Hemos creado algo auténtico, algo que habla desde nuestras experiencias. Sería un error dejar que otros lo definan por nosotros. La sabiduría de Jorge, muy a pesar de su juventud, resonó profundamente en Juan. Este hallazgo fue una revelación y tuvo el poder de cambiar el rumbo de sus pensamientos. Era momento de reiniciar, de redefinir lo que el éxito significaba para él. Pero el miedo a perder el control era una sombra persistente que se seguía proyectando sobre sus interacciones. Con determinación, Juan formuló un nuevo plan. Hagamos de este proyecto un reflejo de nosotros mismos. No permitiré que la ansiedad de la aceptación oscurezca nuestra creación. El verdadero valor viene de lo que hemos experimentado juntos, de la autenticidad que hemos tejido en cada golpe de nuestra herramienta. Los temas will have to see it as we see it, with our eyes. Con ese entendimiento renaciente, ambos acordaron enfrentar la incertidumbre por completo. En su conexión reciente había surgido una alianza que prometía desentrañar nuevos caminos, tanto individuales como compartidos. La conversación abrió puertas a nuevas reflexiones sobre sus propias inseguridades, profundizando en la autenticidad que ambos debían abrazar. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a brotar, una segunda notificación se iluminó en el teléfono de Juan. Esta comunicaba una reunión urgente con un representante importante, en menos de 48 horas. Con el corazón latiendo a toda prisa, comprendió que la verdadera prueba estaba por comenzar. ¿Podrían realmente mantenerse firmes ante el juicio externo mientras buscaban su propia voz sobre el eco de las críticas? La pregunta se asomó en su mente y, por primera vez, sintió una chispa de emoción. Este desafío era una oportunidad para demostrar que el valor personal no dependía del reconocimiento, sino del camino recorrido. Mientras la noche caía y las sombras del taller se alargaban, Juan tomó un profundo respiro. Todo había cambiado y la próxima reunión se convertiría en el escenario de su revelación. ¿Podrían salir victoriosos de este nuevo enfrentamiento, transformando sus inseguridades en una oportunidad de crecimiento? Esa sería la verdadera prueba de su transformación.
La luz tenue del taller iluminaba los rostros de Juan y Jorge mientras se preparaban para la reunión que marcaría un antes y un después en sus vidas. La nerviosidad de Juan era palpable, aunque había encontrado cierto consuelo en la relación que habían cultivado a lo largo de la semana. Esta conexión había endurecido sus corazones, haciéndolos más resilientes. Al llegar el día de la reunión, Juan se detuvo frente al espejo, intentando apaciguar su mente al recordar todo lo que habían compartido. Las risas, la camaradería, la vulnerabilidad, esos momentos les habían acercado y habían transformado un vínculo tenso en uno cargado de esperanza. La distancia que una vez había sentido parecía desvanecerse. Mientras se dirigían a la reunión, Juan notó cómo Jorge lucía más seguro de sí mismo, como si una chispa se hubiera encendido en su interior. Recuerda, no se trata de demostrar algo, sino de compartir lo que hemos creado, le dijo a su yerno al sentir su inquietud. Era un consejo que ya no solo aplicaba a Jorge, sino que también resonaba en su propio ser. Ambos eran parte de un intercambio que prometía crecimiento mutuo. En la reunión, al ingresar a la sala, Juan se sintió como un aprendiz de nuevo. La convocatoria a una figura reconocida del sector de la carpintería era un paso hacia un futuro incierto, el reto de exponer su creación en un entorno tan formal agitaba su estómago. Sin embargo, cuando comenzó a hablar de su proyecto, la conexión emocional que había forjado con Jorge emergió naturalmente en sus palabras. Cada frase estaba impregnada de autenticidad y de un reconocimiento profundo de lo que significaba su colaboración. Jorge, al igual que un constructor de su propia historia, se unió a la conversación con un fervor que Juan no había anticipado. Se sentía como si ambos hubieran aprendido a dar espacio a sus inseguridades y, más que eso, a no dejar que ellas definieran su valor. Jorge compartió su visión sobre la creación, describiendo no solo lo que habían hecho, sino también cómo el proceso había cambiado su forma de ver el mundo. Había conexión entre sus palabras que trascendía la presentación, eran un relato de crecimiento personal. La figura que los escuchaba se mostró intrigada, no solo por el objeto que tenían frente a ella, sino por la riqueza de la historia que lo acompañaba. Algo en su ser inicial, que había estado envuelto en el temor a mostrar su trabajo, se transformó en un sentido palpable de orgullo. Juan se dio cuenta de que había girado la página hacia una historia que ya no pertenecía solo a él, sino a esa nueva conexión con su yerno. La reunión concluyó con la promesa de una colaboración, la figura le ofreció una oportunidad para que su creación se exhibiera en una galería de artesanía local. Juan sintió que su mundo se ampliaba. Este reconocimiento no solo validaba su trabajo, sino que parecía una celebración de su propio viaje. La presión que antes lo había abrumado, el miedo a no ser suficiente, había sido reemplazada por una nueva experiencia, el aprecio a su auténtica voz y legado. Al salir de la reunión, Juan y Jorge compartieron una sonrisa cómplice. La ansiedad que había cargado durante todo el proceso se convirtió en una chispa de euforia. No puedo creerlo, lo logramos, exclamó Juan, sintiendo que las palabras eran más que un simple reconocimiento, eran un grito de triunfo, un canto a la colaboración y la autovaloración. Esto es solo el comienzo, Juan, respondió Jorge, con una confianza renovada. Podemos seguir creando y descubriendo juntos. Esto significa mucho para mí, gracias por haberme dejado ser parte de esto. La sinceridad de esas palabras era, en sí misma, una victoria. La relación entre ellos se había consolidado, transformando el nexo de su historia familiar de uno de tensión a uno de apoyo mutuo. Ambos estaban en una nueva realidad, un futuro donde el orgullo familiar no estaba ligado únicamente a los logros, sino a las experiencias compartidas. Juan experimentó un crecimiento personal que iba más allá de su carrera, había redescubierto la importancia de la vulnerabilidad y cómo podía utilizarla para forjar conexiones significativas. Cuando regresaron al taller, Juan se detuvo un momento para observar la caja musical que habían creado. Mira lo que hemos construido juntos, no es solo un objeto, es una representación de nuestra jornada, comentó. Jorge sonrió, comprendiendo que lo que realmente habían logrado era mucho más grande que cualquier expectativa externa. La experiencia lo enriqueció. Cada sonrisa que compartieron no solo celebraba su éxito como creadores, sino su camino hacia la aceptación de sus propios miedos y cómo, juntos, podrían convertir esos miedos en motivación.
Al mirar hacia el futuro, sintieron que sus vidas se irían entrelazando más, anunciando nuevos capítulos que aún estaban por escribir. Finalmente, mientras la luz del sol se desvanecía, Juan entendió que el verdadero éxito no radicaba en la validación externa, sino en la conexión genuina forjada a través del coraje y la vulnerabilidad. El legado que siempre había anhelado compartir se manifestaba en la unión con su yerno, creando un camino hacia el nuevo héroe que comenzaba a forjar. Hoy, más que nunca, estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. Ahora, conocían el valor de la autenticidad en su viaje y cómo esa autenticidad podría abrir puertas que antes parecían inalcanzables. Con cada proyecto, cada reto, cada creación, se prometieron seguir creciendo, y sobre todo, que nunca dejarían de construir puentes entre sus almas. Aquellos instantes se guardarían en su memoria, convencidos de que la verdadera transformación abrazaba no solo el éxito individual, sino la capacidad de acompañarse en la busca del verdadero ser. Nadie jamás podría quitarles lo que habían logrado juntos, y eso, más que nada, era un triunfo inquebrantable. Ahora, te invitamos a que seguir este camino de transformación con nosotros. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas disfruten de este contenido. ¿Qué aprendieron de la historia de Juan y Jorge? Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y demostrar que los verdaderos fans de la superación personal entienden la importancia de ayudar a que estas historias sigan vivas. No esperen ni un segundo más para compartir.